¿Cómo podemos explicar los 10 mandamientos a los niños de una manera que realmente los entiendan y los guarden en su corazón? Muchos padres y maestros enfrentan esta dificultad. La palabra de Dios es clara, profunda y llena de significado. Pero ¿cómo podemos transmitirla a los más pequeños sin que la vean como una lista de reglas aburridas o difíciles de seguir? Y si te dijera esto, los 10 mandamientos no son solo normas, sino llaves que pueden abrir el corazón de un niño a una vida llena de propósito, amor y dirección divina. 1. Hay un secreto en la forma en que Jesús enseñaba a los niños, un método que hacía que los más pequeños recordaran sus palabras para siempre. 2. Los mandamientos no fueron dados para castigar, sino para guiar, proteger y mostrar el camino hacia una vida plena. 3. Muchos adultos luchan con la fe porque nunca entendieron realmente estos principios desde pequeños. 4. Si un niño aprende desde temprano el significado profundo de los mandamientos, crecerá con una fe firme y una conciencia clara. 5. Existe una manera de explicar cada mandamiento usando historias, parábolas y juegos, de modo que los niños lo comprendan con facilidad. 6. Un niño que entiende los mandamientos de Dios desarrolla un carácter sólido y un espíritu fuerte para enfrentar los desafíos de la vida. 7. El mundo moderno presenta muchas distracciones que alejan a los niños de la verdad, pero los mandamientos pueden ser la brújula que los mantenga en el camino correcto. 8. Cada mandamiento es como una semilla. Si la plantamos en el corazón de un niño de la manera correcta, dará fruto por toda su vida. 9. Hay un error común que muchos cometen al enseñar los 10 mandamientos, y esto hace que los niños los rechacen en lugar de abrazarlos. 10. La última enseñanza que compartiré en este video puede ser la clave para que un niño realmente ame y respete los mandamientos de Dios por voluntad propia. Durante los próximos minutos descubrirás cómo hacer que los 10 mandamientos sean emocionantes y comprensibles para los niños, cómo explicarlos con ejemplos sencillos y cómo asegurarte de que los recuerden para siempre. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a algo especial. Si deseas que más niños crezcan con una fe sólida y entiendan los mandamientos de Dios, dale me gusta a este video y comenta la frase "Paz en Cristo". Esto ayudará a que esta enseñanza llegue a más personas que la necesitan. Además, muchas personas usan este canal como su único apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Tu participación aquí es vital para que este mensaje siga transformando vidas. Ahora, toma un momento, abre tu corazón y prepárate para descubrir cómo los 10 mandamientos pueden cambiar la vida de los niños de una forma que nunca imaginaste. Comenzamos. El verdadero propósito de los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos y cómo podemos hacer que los niños los vean como algo valioso en lugar de reglas impuestas? Antes de enseñar los mandamientos uno por uno, es fundamental que los niños comprendan por qué existen. Si solo les decimos lo que deben o no deben hacer, sin explicarles la razón detrás de cada mandamiento, pueden verlos como restricciones en lugar de una guía amorosa de Dios. Cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, no lo hizo para controlar al pueblo, sino para mostrarles el camino a una vida plena y segura. Era como un padre amoroso que advierte a su hijo que no toque el fuego porque puede quemarse. Cada mandamiento es una señal de amor, una protección contra el dolor y una invitación a vivir de acuerdo con el propósito divino. ¿Cómo explicarlo a los niños? Imagina que estás en un bosque sin caminos. No sabes a dónde ir, hay peligros ocultos y podrías perderte fácilmente. Pero de repente encuentras un mapa con un sendero seguro marcado en rojo. ¿Qué harías?
Seguirías el camino porque sabes que te llevará a un destino seguro. Los 10 mandamientos son ese mapa. No son obstáculos, sino señales que nos muestran el camino correcto para vivir bien y ser felices. Una historia para ilustrarlo. Había una vez un rey sabio y bueno que quería proteger a su pueblo de los peligros del bosque. Construyó un puente sobre un río caudaloso y puso barandas a los lados para que nadie cayera. Pero algunos ciudadanos se quejaron. «No necesitamos estas barandas, nos limitan». Un día, un hombre decidió cruzar sin usar el puente y cayó al agua, siendo arrastrado por la corriente. Entonces, el pueblo comprendió que las barandas no estaban allí para limitar su libertad, sino para protegerlos. Así es como debemos explicar los 10 mandamientos a los niños. Dios no nos da reglas para hacernos la vida difícil, sino para salvarnos del peligro y ayudarnos a vivir felices. ¿Cómo aplicarlo a la vida de los niños? Los niños entienden bien la idea de protección. Podemos hacer preguntas como: ¿por qué los papás ponen reglas en casa? Para evitar accidentes. ¿Por qué los bomberos dicen que no juguemos con fuego? Porque puede hacernos daño. Si explicamos los mandamientos con este enfoque, los niños los verán como un regalo de Dios y no como una carga. Reflexión final. Dios, como un buen padre, nos ha dado un camino seguro. Si lo seguimos, evitaremos muchas heridas innecesarias y viviremos con paz en el corazón. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los niños memoricen los mandamientos de una forma divertida? ¿Cómo enseñar los 10 mandamientos de forma divertida y memorable? ¿Cómo podemos lograr que los niños recuerden los 10 mandamientos de una manera sencilla, sin verlos como algo aburrido o complicado? Cuando intentamos enseñar los 10 mandamientos a los niños, a menudo encontramos un problema. Parecen muchas reglas que no tienen un significado claro para ellos. Pero la clave está en hacer que cada mandamiento cobre vida a través de historias, juegos y dinámicas visuales. Jesús, cuando enseñaba, no daba largas explicaciones teológicas, sino que usaba parábolas, imágenes y ejemplos cotidianos. Si queremos que los niños comprendan los 10 mandamientos, debemos usar el mismo método. 1. Conectar los mandamientos con la vida diaria. Para que los niños recuerden cada mandamiento, deben verlo reflejado en su propia vida. No basta con decirles, no mentirás, sino que hay que mostrarles cómo una mentira puede romper la confianza entre amigos o hacer sentir mal a alguien. Ejemplo, si queremos enseñar no robarás, podemos hacer que los niños cuenten qué sienten cuando alguien les quita un juguete sin permiso. Así entenderán que el mandamiento no es solo una regla, sino que protege a las personas del dolor y la injusticia. 2. Usar mnemotecnias y símbolos. Los niños aprenden mejor cuando tienen imágenes mentales o movimientos físicos que los ayuden a recordar. Podemos asociar cada mandamiento con una acción sencilla o un símbolo visual. Ejemplo práctico. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, hacer el número 1 con el dedo y señalar hacia el cielo. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Colocar un dedo sobre los labios como si estuviéramos guardando respeto. Tercer mandamiento, santificarás el día del Señor. Juntar las manos como en oración para recordar la importancia del descanso y la adoración. 3. Contar historias que ilustren cada mandamiento. Las historias son una herramienta poderosa para que los niños comprendan verdades espirituales. Ejemplo de historia para no mentirás. Había un niño llamado Samuel que siempre inventaba historias falsas para hacer reír a sus amigos. Un día vio que su hermanito estaba en 1900 peligro y pidió ayuda, pero nadie le creyó porque siempre mentía. Ese día entendió que la mentira hace que los demás no confíen en nosotros.
Así, los niños recordarán la historia y con ella el mandamiento. 4. Convertir los mandamientos en una canción. Los niños aprenden rápidamente con la música. Podemos hacer que memoricen los mandamientos con una melodía sencilla. Ejemplo: amarás a Dios con todo tu ser. Palma, palma. Su nombre siempre debes respetar. Chasquido, chasquido. El domingo es para Él. Ven a adorar. Aplauso, aplauso. Esto ayuda a que la enseñanza sea divertida y fácil de recordar. 5. Juegos y desafíos. Podemos hacer actividades donde los niños relacionen cada mandamiento con una acción correcta o incorrecta. Ejemplo de juego: se escriben los 10 mandamientos en tarjetas y se mezclan con acciones diarias como pelear con un hermano o ayudar a un amigo. Los niños deben identificar qué acción cumple o no cumple con un mandamiento. Reflexión final. Dios nos ha dado estos mandamientos, no solo para seguir reglas, sino para enseñarnos cómo vivir con amor y respeto. Cuando los niños entienden esto desde pequeños, su corazón se moldea a la voluntad de Dios. El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos enseñar a los niños lo que realmente significa amar a Dios por encima de todo? Cuando un niño escucha amarás a Dios sobre todas las cosas, puede preguntarse: ¿cómo se ama a Dios si no lo veo? Es una pregunta válida y profunda, y si no la respondemos correctamente, los niños pueden crecer con una visión confusa de su relación con Dios. Por eso, debemos explicar este mandamiento de una manera sencilla, pero poderosa. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con acciones. 1. Explicar el concepto del amor. A Dios con ejemplos. Los niños entienden el amor cuando lo ven en acción. Para que comprendan qué significa poner a Dios en primer lugar, podemos compararlo con situaciones cotidianas. Ejemplo con la familia. Pregunta al niño: ¿amas a tu mamá y a tu papá? ¿Cómo les demuestras tu amor? Los niños responderán que los abrazan, obedecen y están con ellos. Entonces explica que así es como demostramos amor a Dios, pasando tiempo con Él, obedeciéndolo y habla. Ejemplo con los juguetes. Pregunta: si tienes un juguete favorito, ¿cómo lo cuidas? Así como cuidamos algo que amamos, debemos cuidar nuestra relación con Dios. 2. Contar una historia para ilustrarlo. Había una vez un niño llamado Miguel que tenía una bicicleta nueva. La usaba todos los días y la cuidaba con mucho cariño. Pero un día, su mamá le pidió ayuda con algo importante, y él prefirió seguir jugando en lugar de ayudar. ¿Qué era más importante para Miguel? ¿Su bicicleta o su familia? Así podemos hacer que los niños reflexionen: ¿qué es lo más importante en mi vida? Si amo a Dios, ¿le dedico tiempo, lo obedezco y lo respeto más que a cualquier otra cosa? 3. ¿Cómo aplicar este mandamiento en la vida de los niños? Para que los niños vivan este mandamiento, podemos darles ejemplos prácticos. Orar todos los días porque queremos hablar con Dios. Obedecer lo que Dios nos enseña en la Biblia porque amamos su palabra. No poner otras cosas antes que Dios, como los videojuegos, el celular o la televisión. 4. Actividad para reforzar el mandamiento. El frasco de las prioridades. Dibuja un frasco y pídele a los niños que dibujen dentro las cosas que más les importan: familia, amigos, juguetes. Luego, pídeles que dibujen a Dios en el centro o en la parte más grande del frasco. Esto les ayuda a visualizar qué lugar ocupa Dios en su vida. 5. Reflexión final. Dios nos ama tanto que nos dio la vida, la familia y todo lo que tenemos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar,
Todo lo demás en nuestra vida se acomoda correctamente. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios y cómo enseñamos a los niños a respetarlo? Los niños aprenden desde pequeños que los nombres tienen valor. Su propio nombre es una parte importante de su identidad, y cuando alguien lo dice con cariño, se sienten especiales. Pero si alguien usa su nombre para burlarse o hacer daño, se sienten tristes. El segundo mandamiento nos enseña que el nombre de Dios es sagrado y debe ser tratado con respeto. No es solo una palabra, sino que representa quién es Él, su poder, su amor y su presencia en nuestras vidas. 1. Explicarlo de forma sencilla a los niños. Preguntemos a los niños: ¿te gustaría que alguien usara tu nombre para mentir o para decir cosas malas? ¿Cómo te sentirías si alguien dice tu nombre sin respeto, como si no fuera importante? Así podemos hacerles entender que el nombre de Dios no es una palabra cualquiera, sino que representa a nuestro Creador, y debemos usarlo con amor y reverencia. 2. Contar una historia para ilustrarlo. Había una niña llamada Sofía que tenía una muñeca muy especial. Era su favorita y nunca la dejaba caer ni la trataba mal. Pero un día su primo empezó a tirarla al suelo y a reírse mientras lo hacía. Sofía se enojó y le dijo: «Esa muñeca es importante para mí, no quiero que la trates así». Cuando alguien usa el nombre de Dios de manera irrespetuosa, es como si tratara mal algo muy especial y valioso. 3. ¿Cómo tomar el nombre de Dios en vano? Podemos explicar a los niños que usamos el nombre de Dios en vano cuando lo decimos como si fuera un chiste o una palabra sin significado. Lo usamos para expresar enojo o sorpresa sin pensar en su verdadero significado. Prometemos cosas en el nombre de Dios sin cumplirlas. En cambio, usar el nombre de Dios correctamente significa hablar de Él con respeto y amor. Orar con sinceridad, sabiendo que estamos llamando a alguien que nos ama. Defender su nombre cuando otros lo usan mal. 4. Actividad para reforzar el mandamiento. El cartel del respeto pide a los niños que hagan un dibujo con la frase «El nombre de Dios es santo», y lo decoren con colores y símbolos de amor y respeto. También pueden hacer una lista de nombres especiales para ellos, mamá, papá, amigos, y discutir por qué es importante usarlos con cariño. 5. Reflexión final. Cuando respetamos el nombre de Dios, mostramos que lo amamos y que Él es importante en nuestra vida. Dios quiere que lo llamemos con amor, que hablemos de Él con sinceridad y que nunca lo usemos sin pensar en su grandeza. El tercer mandamiento: santificarás el día del Señor. ¿Por qué Dios nos pide que dediquemos un día especial para Él y cómo podemos explicárselo a los niños de manera sencilla? En un mundo donde siempre estamos ocupados, es fácil olvidar lo que realmente importa. Los niños también viven en un ritmo acelerado: escuela, juegos, tecnología. Pero Dios nos dejó este mandamiento para recordarnos que necesitamos un tiempo especial para descansar y estar con Él. Muchos niños ven el domingo solo como un día más, sin entender su importancia espiritual. ¿Cómo podemos hacer que comprendan que el día del Señor es un regalo, no una obligación? 1. Explicar la importancia del descanso con ejemplos sencillos. Imagina que tienes un teléfono que usas todo el tiempo. ¿Qué pasaría si nunca lo cargas? Se apagaría y no podrías usarlo. Nosotros somos como ese teléfono. Es fácil ser agradecido cuando las cosas van bien, pero la verdadera gratitud se muestra cuando confiamos en Dios, incluso en medio de las pruebas. Los niños deben entender que Dios está con ellos tanto en los momentos de alegría como en los de dolor,
y que siempre hay algo por lo cual agradecer, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. 1. Explicar que la gratitud es una actitud que viene del corazón. Podemos enseñarles que la gratitud no es solo decir gracias cuando algo bueno sucede, sino una actitud constante de reconocimiento hacia Dios por todo lo que nos da, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Preguntemos a los niños, ¿alguna vez te sentiste agradecido por algo que no entendías en el momento? ¿Qué cosas buenas te han pasado, incluso en medio de los momentos difíciles? ¿Cómo puedes ser agradecido con Dios cuando te enfrentas a problemas o desafíos? La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. 2. Historia para ilustrarlo. Había una niña llamada Clara que estaba pasando por una temporada difícil. Su familia se había mudado a una nueva ciudad y Clara no quería ir a la escuela ni hacer nuevos amigos. Sentía que su vida había cambiado de forma negativa. Un día, su mamá le dijo, Clara, aunque no te guste esta situación, ¿puedes ver algo bueno en ella? Clara pensó por un momento y se dio cuenta de que, aunque todo estaba cambiando, su familia seguía unida y Dios siempre estaba con ella. Desde ese día, empezó a agradecer a Dios por su familia, su salud y las nuevas oportunidades. Pregunta para reflexionar. ¿Qué cosas buenas puedes ver en tu vida, incluso cuando estás pasando por momentos difíciles? 3. ¿Cómo aplicar este principio en la vida diaria para que los niños aprendan a ser agradecidos? Incluso en los momentos difíciles, podemos enseñarles a practicar lo siguiente. Agradecer a Dios todos los días por las bendiciones, tanto las grandes como las pequeñas. Ver cada situación difícil como una oportunidad para aprender y crecer. Dar gracias por la familia, los amigos y las cosas que dan paz y alegría. Orar a Dios pidiendo ayuda para ser agradecidos, incluso cuando no entendemos las dificultades. Compartir con otros lo que agradecen, alentándolos a ver las bendiciones en sus vidas. También podemos enseñarles lo que no es ser agradecido, quejarse constantemente sobre las dificultades, pensar que solo podemos agradecer cuando las cosas van como queremos, olvidar todas las bendiciones cuando estamos pasando por una prueba. 4. Actividad para reforzar la enseñanza de la gratitud. El frasco de gratitud. Cada niño debe escribir algo por lo que está agradecido en un papelito y guardarlo en un frasco. Cada vez que se enfrenten a una dificultad, pueden sacar un papel del frasco y recordar las bendiciones por las que deben estar agradecidos. El reto de la gratitud. Durante una semana, cada niño debe encontrar algo por lo que dar gracias a Dios, incluso en los días difíciles. Al final de la semana, pueden compartir lo que han aprendido sobre la gratitud. 5. Reflexión final. La gratitud no depende de las circunstancias, sino de nuestro corazón. Cuando elegimos agradecer a Dios en todo momento, estamos reconociendo su bondad, su provisión y su amor incondicional. La gratitud nos permite ver las bendiciones de Dios, incluso cuando las pruebas nos rodean. ¿Cómo ayudar a los niños a vivir los 10 mandamientos de forma que reflejen el amor de Dios? ¿Cómo podemos enseñar a los niños que los 10 mandamientos no son solo reglas, sino expresiones del amor de Dios que deben reflejar en sus vidas? Los 10 mandamientos no son solo normas que debemos seguir, sino un reflejo del carácter de Dios y un camino hacia una vida llena de amor, paz y bendiciones. Cuando enseñamos a los niños a vivir estos mandamientos, debemos asegurarnos de que entiendan que cada mandamiento es una forma de amar a Dios y a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. 1. Explicar que los mandamientos son un reflejo del amor de Dios. Los niños deben entender que Dios no dio los mandamientos para controlarnos, sino para protegernos y enseñarnos a vivir con amor. Cada mandamiento revela algo sobre cómo Dios quiere que tratemos a los demás y cómo Él nos ama incondicionalmente. Preguntemos a los niños, ¿por qué crees que Dios quiere que amemos a los demás? ¿Cómo crees que los mandamientos nos ayudan a vivir una vida mejor y más feliz? ¿Qué significa que los mandamientos son una forma de amar a Dios y a los demás? 2. Historia para ilustrarlo. Había un niño llamado David que cada vez que veía a su amigo triste, le ofrecía palabras de consuelo y oraba por él. Un día su amigo le preguntó, ¿por qué haces todo esto por...? David le respondió, porque Dios me enseña a amar a los demás como Él me ama. Eso es lo que me dice la Biblia. David entendió que vivir según los mandamientos no era solo una tarea, sino una forma de reflejar el amor de Dios en su vida. Al obedecer los mandamientos, estaba mostrando a su amigo el amor de Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes reflejar el amor de Dios en tus acciones diarias, especialmente con aquellos que más lo necesitan? 3. ¿Cómo aplicar los mandamientos de forma amorosa para que los niños vivan los mandamientos con un corazón lleno de amor? Podemos enseñarles a ponerlos en práctica de la siguiente manera. Amar a Dios por encima de todo, reconociendo su amor y obedeciéndolo con alegría. Tratar a los demás con respeto, paciencia y bondad, como Dios nos trata a nosotros. Perdonar cuando alguien nos haga daño, reflejando el perdón que Dios nos da. Ser generosos, ayudando a los demás y compartiendo lo que tenemos. Orar por aquellos que nos rodean, pidiendo a Dios que les dé paz y bendiciones. También podemos enseñarles lo que no es vivir los mandamientos con amor. Cumplir con los mandamientos por obligación o miedo. Tratar a los demás de manera injusta o cruel, olvidando el amor que Dios nos pide. Vivir solo para uno mismo, sin pensar en las necesidades de los demás. 4. Actividad para reforzar el amor en los mandamientos. El diario del amor. Cada niño debe escribir una historia o dibujar una imagen de una vez en que vivieron uno de los mandamientos con amor, como honrar a un padre, ayudar a un amigo o compartir algo. Este diario les recordará que los mandamientos no son solo reglas, sino actos de amor. El reto de la bondad. Durante una semana, cada niño debe hacer una buena acción cada día para alguien más. Puede ser en casa, en la escuela o con un amigo. Al final de la semana, pueden compartir cómo se sintieron al vivir los mandamientos con amor. 5. Reflexión final. Los 10 mandamientos son más que reglas. Son un camino hacia una vida llena de amor, paz y bendición. Cuando vivimos según los mandamientos con el corazón lleno de amor, reflejamos el amor de Dios a los demás y somos una luz en el mundo. Cierre y reflexión final sobre el impacto de los 10 mandamientos en la vida de los niños. ¿Cómo podemos concluir este viaje de aprendizaje, ayudando a los niños a comprender el impacto profundo que los 10 mandamientos pueden tener en sus vidas? Hemos recorrido juntos cada uno de los 10 mandamientos y hemos aprendido a cómo vivirlos y aplicarlos con amor. Ahora es el momento de reflexionar sobre el poder transformador que tienen estos mandamientos en nuestras vidas. Al seguirlos, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que estamos reflejando su carácter en el mundo, llevando paz, amor y justicia a nuestro alrededor. 1. Recordando lo que hemos aprendido.
Durante este viaje, los niños han aprendido que los 10 mandamientos no son solo reglas, sino principios que nos acercan a Dios y nos enseñan a vivir en armonía con Él y con los demás. Cada mandamiento nos muestra cómo vivir con amor, respeto, gratitud y perseverancia, reflejando a Dios en todo lo que hacemos. Historia de cierre para ilustrar el impacto de los mandamientos. Había una vez un niño llamado Pablo que decidió seguir los 10 mandamientos con todo su corazón. Al principio no fue fácil. Se dio cuenta de que a veces sus amigos no entendían por qué él quería hacer lo correcto. Pero, poco a poco, Pablo vio cómo su vida comenzaba a cambiar. Se volvió más amable, más agradecido y más respetuoso con los demás. La gente a su alrededor comenzó a notarlo, y algunos le pidieron que les hablara sobre cómo podía ser tan feliz y en paz. Pablo entendió que obedecer los mandamientos de Dios le traía paz y bendiciones, no solo a él, sino también a los demás. Su vida reflejaba el amor de Dios, y eso impactó positivamente a todos los que estaban cerca de él. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que tu vida cambiaría si vivieras cada uno de los mandamientos con todo tu corazón? 3. El impacto de los 10 mandamientos en la vida diaria. Es importante que los niños entiendan que los mandamientos de Dios tienen un impacto directo en su vida diaria. Cuando elegimos vivir de acuerdo con los mandamientos, nos volvemos más como Cristo, y eso trae frutos de paz, amor y bendición a nuestra vida. Los mandamientos nos enseñan a ser personas de carácter, a tratar a los demás con respeto, a vivir con gratitud, a perdonar y a ser generosos. Vivir según los mandamientos es vivir de acuerdo con el amor de Dios. 4. Reflexión final sobre el viaje hoy, después de todo lo aprendido. Es importante recordar que seguir los mandamientos no significa ser perfecto, sino estar dispuestos a seguir a Dios con todo nuestro corazón. Siempre habrá desafíos en el camino, pero Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Los niños ahora tienen las herramientas para vivir una vida transformada, guiada por el amor y la sabiduría de los 10 mandamientos. Al vivirlos, no solo crecerán más cerca de Dios, sino que también serán una luz para los demás. El desafío para los niños ahora es seguir estos principios todos los días y compartir lo que han aprendido con los demás. Cada uno de ellos tiene el potencial de cambiar el mundo a su alrededor, siendo un reflejo del amor de Dios en acción. 5. Llamado a la acción. Te felicito, querido espectador, por haber llegado hasta el final de este viaje de aprendizaje. Completar este estudio, estás demostrando tu compromiso con la fe y tu deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y a compartirlo con otros. Tu testimonio puede inspirar a más personas a seguir los mandamientos de Dios y vivir una vida llena de bendiciones. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje y sigue compartiendo la luz de Dios donde quiera que vayas. Si te ha gustado este estudio, no olvides dar me gusta, comentar Paz en Cristo y suscribirte al canal para que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Al final de este video, te invito a tomar un momento de silencio para reflexionar, orar y dar gracias a Dios por todas las enseñanzas que has recibido. Que Él continúe guiándote en cada paso que tomes. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.